espiritualmente hablando. Muy bien. Entonces escuchamos, Luciel. Bueno, mis amadas, pues qué gusto retomar nuevamente después de un pequeño paréntesis, pero retomar estas luchas con las que tenemos que nos mantienen activas en la vida cristiana, las luchas que tenemos mientras estemos en este cuerpo y mientras precisamente tengamos la palabra de Dios hablando a nuestra vida y nuestra carne contendiendo contra esa parte espiritual. Y hemos visto las 4 primeras luchas que corresponden a los 4 primeros mandamientos que se asocian a nuestra relación con Dios, ¿sí? No tendrás dioses ajenos, es mi lucha por tener al Dios, por servir, por ser parte, pertenecerle al Dios verdadero. Mi lucha, número 2, con la verdadera alabanza y adoración, porque pues el ser humano tiende a adorar y a alabar lo que sea, literalmente lo que sea, ¿sí? Entonces esa es nuestra tendencia. Todo viene, todo parte desde el jardín del Edén, la gran mentira, ¿sí? que el hombre y la mujer le creyeron a la serpiente. Y entonces vemos que bien estructurado estuvo el engaño, de tal manera que Dios tuvo que estructuró de una manera sabia estos mandamientos, que en el fondo, ya lo dijimos, más que mandamientos, son promesas para los que estamos. Si tú comes, le decimos a un hijo, si tú comes bien, vas a estar fuerte, vas a jugar más tiempo, o sea, son promesas. No es una imposición, come bien porque yo lo digo, no, sino es una promesa, es un mandamiento que se convierte en realidad en una promesa. De la misma manera, la palabra del Señor. Vimos la lucha también, no solamente para pertenecerle al Dios verdadero, adorar al Dios verdadero de la manera que a Él le agrada, sin hacernos imagen ni ninguna semejanza. Pero también su nombre, el manejo de su nombre. Cómo nosotros, portadores de su nombre, manejamos esa insignia que nos identifica con Él, ¿sí? Y Él nos habla de la importancia de no usar su nombre en vano. Entonces es otra de las luchas, una lucha con nuestra propia identidad. Si usamos el nombre de Dios en vano es porque no estamos identificados con Él. Literalmente, entonces no nos sentimos sus hijos, no sentimos parte de todo lo que conlleva a pertenecer a ese Dios verdadero. Otra cuarta lucha con la que tenemos que librar es con la lucha con la administración del tiempo. El tiempo para las cosas naturales, terrenales, entre ellas el trabajo, que además es iniciativa de Dios. Ni siquiera fue idea nuestra, fue iniciativa de Dios. No es una maldición, lo vimos, es una bendición. Pero la administración de ese tiempo, porque nosotros lo que es bendición ya lo hemos transformado en maldición. Lo hemos trastocado, lo hemos convertido hasta en obsesión. ¿Sí? Entonces nos habla de la administración de este tiempo y de guardar un día de reposo, de hacer un alto, de hacer un Shabbat. Acuérdense, Shabbat es alto, detén esa rueda, ¿verdad? Que lleva vuelo, deténla, frénala, ¿no? Es impresionante ver el entrenamiento de los canes, de los animalitos, de los perros, que están entrenados para la milicia o para el ataque o la protección. Es impresionante que puede salir un perro, ¿verdad?, con toda la fortaleza a atacar al que está brincándose la barda, ¿verdad?, que están cubiertos, y el amo le grita alto, le da, y el animal que trae toda la adrenalina, ¿verdad?, y no se trata, es al oír la voz alto, el animal obedece y hace un alto y espera las instrucciones de su instructor. Es decir, no, pero sí se voltea diciendo, deja que lo mastique un ratito, ¿no? pero el animal obedece
obedece. Nosotros, no me estoy comparando, no nos estoy comparando con este instinto animal, que podría, aún ese instinto animal es refrenado con la voz de un instructor amoroso, de un instructor de autoridad, y nuestro Dios es el mejor maestro. Así es que Él nos dice también, vamos en esa vorágine de trabajo, y Él nos dice, alto, haz un alto y espera mis instrucciones y gózate en mis palabras. Y esa es precisamente esa relación con el Maestro, esa relación con Jesucristo. Pero ahora vamos a la siguiente parte de estas luchas. Ahora es mi lucha con el prójimo, ¿verdad? Primero fue mi lucha contra mi naturaleza carnal, mi pecado original que Cristo vino a lavar, pero yo en el fondo traigo por ahí esa naturaleza que quiere, esa vieja naturaleza que quiere revivir. Pero también los 6 últimos mandamientos están en relación con mi prójimo, ¿no es cierto? Entonces, y empezamos con el primero. Dios de verdad con una excelente sabiduría, ¿por qué no empezó por el 7º o por el 8º mandamiento? Él empezó con Éxodo 20, por favor. Éxodo 20, y nos dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días, estoy en Éxodo 20, 12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, levantamos sin cansarnos, sino con gran necesidad, nuestra voz, también la intención de nuestro corazón. Levantamos nuestro oído, nuestros ojos, nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para que tú los abras y tú el día de hoy, Señor, hables a nuestra vida. Son cosas que aparentemente conocemos y las damos por hecho, pero Dios eterno, tú tienes más cosas que recordarnos y tienes más elementos y conceptos, Señor, que poner en nuestro corazón. Te ruego, Dios eterno, que esta lucha que libramos especialmente con la autoridad, porque de aquí viene, y por eso tú sabiamente, Señor, nos instruiste para empezar honrando a nuestras primeras autoridades, que fueron nuestros padres. En el nombre de Jesús, sea tu gracia sobre nosotros, Señor, y nosotros, obedientes a ti, seamos hacedores y no solo oidores. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, entonces Él empieza con la punta de lanza con respecto a nuestro prójimo. La punta de lanza, ¿por qué? Porque empieza de la relación de la autoridad con Dios, y la autoridad a nivel horizontal, que es con las primeras figuras de autoridad, papá y mamá, en el mejor de los casos. Porque sabemos que, bueno, hoy en día normalmente cuando decimos familia, ¿verdad? Pensamos papá, mamá e hijos. No, ahora familia puede ser cualquier combinación que usted se le ocurra. La que sea, puede ser puros hijitos, solos, y que se las dan y sobreviven como puede. Puede ser una mamá sola, puede ser una abuela con la mamá, con el hijo, una combinación, 2 papás, 2 mamás, ¿verdad? Hoy en día, pues ya, sin embargo, el Señor nos está hablando de padre y madre, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre. Y quiero empezar con una breve definición. Yo creo que conocemos la palabra honrar, pero honrar, ¿qué entienden ustedes por honrar? Denme un sinónimo de honrar. Respetar, muy bien. ¿Qué más? Reconocer. Hablar bien, es decir, darles valor, ponerlos en alto. Obedecer. Ayer discutía yo con un joven, me dijo yo soy muy obediente a la palabra. Dice, aquí honra a tu padre y a tu madre, y yo los honro, pero no los pienso obedecer. A ver, del verbo no entendí nada. No los pienso obedecer porque yo tengo mi forma de pensar, mi forma de ser. No, una cosa es tu individualidad y otra cosa es estar bajo su techo, ¿verdad? Y no atenerte a las reglas de ellos. No, pero es que no en todo tienen razón. Eso estamos de acuerdo, ¿sí? Pero el honrar implica obedecer, implica sujetarnos, implica considerar
Sí. Respetar. Respetar, sí, fue la primera que nos dijeron. Es poner en alto, no porque se lo merezcan. Qué interesante es esto, ¿eh? La honra es por rango. ¿Por qué? Por rango. Literal, porque nosotros, eso nos gusta mucho. ¿Por qué te tengo que obedecer? Me dice un hijo. ¿Qué le contestamos nomás? Porque soy tu mamá. Por rango, porque ese es mi rango, porque soy tu madre. De verdad, no es porque me lo merezco. No soy la mamá perfecta, no soy el papá perfecto, pero porque soy tu padre. Y porque te conviene. Y el Señor nos lo dice claramente. Honrar, repito, no es por mérito. Es muy fácil hablar de amor, de amar al prójimo. Y ahorita a ustedes yo les puedo hablar de amor al prójimo. ¿Y en quién piensan inmediatamente? Los poemas. ¿En quién piensas? A ver, amar al prójimo. Pues a mis hermanos, a mi padre vivo, a mis hijos, a mis nietecitos, ¿verdad? Yo no sé si tú piensas en el... Cuando hablamos de amor, fíjense, es muy interesante hablar de amor, del amor al que de una o de otra manera yo escojo dar. Yo, por ejemplo, a un adolescente dirá, ¿a quién amas? Pues a mis amigos, ¿no? A mis amigos, y eso a unos, porque les llaman amigos a todos. Pero a mis amigos, pero a los que yo escojo, con los que se llevan. Aquí también, ¿verdad? Tenemos grupitos con quien nos identificamos y decimos, es que yo le amo mucho, porque nos identificamos, porque yo los escojo. Cuando Dios me pide que yo honre, ame, respete y obedezca a quien yo no escojo, ¿usted escogió a sus autoridades, al policía que la paró hace rato? ¿Al que le levantó la infracción? No, yo no lo escogí, pero es autoridad. Sí. ¿Usted escogió a sus papás? ¿A alguno de ustedes les enseñaron el menú? ¿Verdad que no? No los escogimos. Luego entonces, hablar de amor es un poco más difícil aplicarlo cuando yo no escojo a quién amar, y a quién honrar, y a quién obedecer. Es más difícil. Porque obedecer a un socio con el que, bueno, tú vas a ser el gerente, yo voy a ser el operario, etc. Entonces tú vas a ser como que el jefecito, pero yo escojo a quién obedecer, ¿no? De alguna manera. Cuando en una democracia, vamos a ver, tú vas a ser la presidenta, ¿verdad? Y entonces escogemos a quién obedecer. Pero cuando nosotros no lo escogemos, es muy difícil hablar de amor y hablar de honra. Y con los padres es con los primeros, porque nadie los escogimos. Además hubiéramos escogido mal, de todas maneras, ¿sí? Entonces, los que están cercanos, aplicar ese amor a los que están cercanos, pues todavía es más difícil, ¿sí? Porque no los escogimos. Al esposo sí lo escogiste. ¿Sí lo escogiste, amén? ¿O te escogiste? Sí. Amar y honrar a quien tú escoges, en realidad pues no es amor, o sea, si es una atracción, si es un interés, lo que nos guste, pero el amor verdadero es amar a quien no escogiste, ¿sí? Tú escogiste tener hijos, pues de alguna manera te vuelcas con los hijos. El padre y la madre son la primera figura de autoridad en nuestra vida, mis amados. Y aquí la lucha que yo voy a tener como hijo de Dios es la lucha con la autoridad o por obedecer a la autoridad. Pero esta empieza aquí. Y si yo no empiezo donde Dios me dice, yo no tomo la punta de la hebra, donde Dios me muestra, yo voy a tener serias dificultades con cualquier forma de autoridad, ¿sí? Ahora sí que lo mío es la rebeldía. Se me dio desde chiquito, ¿no? Entonces, si yo no entiendo, si yo no obedezco al Señor, es esta primera forma de autoridad. Nos relacionamos con nuestros padres. ¿Cómo nos relacionamos? ¿De qué manera? ¿De qué manera nos relacionamos con estos padres? Va a depender de cómo manejamos a la autoridad en el futuro. La fuerza de la familia es una frase muy hermosa, dice: la fuerza de las familias es el bien de una nación. La fuerza de las familias, pero familias integradas. Lo contrario también se cumple.
¿sí? La debilidad de las familias, la desintegración de las familias es la debilidad de una nación. Las naciones están débiles, están desintegrándose, están pervirtiéndose, prostituyéndose, cuando la familia se está debilitando y se está resquebrajando. Dice la palabra del Señor, para que vivas largos días. Vemos que es el primer mandamiento con promesa, ¿no es cierto? Lo conocemos bien. Vamos. ¿Quieren leer Efesios? Ya lo leímos. Por favor, Efesios 6. Porque cada vez que pensamos en Efesios 6 decimos la armadura, ¿sí? No, pero el principio del capítulo 6 de Efesios, ¿sí? Desde el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Estoy en Efesios 6:1. A vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con una promesa, que va añadido con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero fíjense cómo esto se proyecta. Tiene una doble faceta este mandamiento. ¿Sí? Porque también nos habla a los padres. Porque también necesitamos ser dignos de honor. Porque ¿cómo voy a exigir que me honren si yo no soy digno de honor? Pero vamos, entonces dice aquí, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto, todavía, como les dije, la punta de lanza, se va a abrir, porque va a ir abriendo brecha, porque se sigue, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos, pero empezó en hijos, como hijos. Obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de corazón. Dice, con sencillez como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Y terminó en 7, sirviendo con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. ¿Sí? Y bueno, trae todo el pasaje acerca de los amos y los siervos, porque después también hay una exhortación para los amos, no solamente para los siervos. Vemos entonces que este escalafón de autoridad parte de este precioso mandamiento. Si no entendemos el concepto de autoridad, de obediencia, de honra, de sujeción, desde este punto nos vamos a perder. Quienes fueron heridos por los padres tienden a tener un mal concepto de Dios, por lo general, porque ese es el concepto. Es tan importante lo que nosotros le proyectamos a los hijos, que eso es lo que van a creer de Dios, lo que vieron en nosotros, porque esa es la primera figura que tienen de autoridad. Jesús da comienzo a su ministerio desde los 12 años aproximadamente. ¿A quién le da prioridad? A Dios y a sus padres, porque después de que lo fueron a recoger, él se fue y obedeció a sus padres. Sí. Entonces, este es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos depositando. Vamos a ver dos facetas de esta lucha con la autoridad. ¿Soy un padre digno de ser honrado? Esa sería la primera pregunta, porque estamos hablando entre adultos. Porque por lo general decimos, este mandamiento pues es para los chamacos. Chamaco, paz, escucha, esto es para ti. Escucha, que me tienes que obedecer, me tienes que honrar, me tienes que respetar. Y decimos, es para los niños, es para los jóvenes. No, mis amadas, es para todos nosotros. Sí. Porque la reflexión, la primera es, ¿soy un padre digno de ser honrado? Número 1, el ser padre es un llamado. Es un llamado de Dios, porque Él puso vida a través de nosotros. Él dio vida a través de nosotros. Sí. ¿Sí? Entonces es un llamado. Se trata, la paternidad se trata de representar a Dios para nuestros hijos. Nosotros somos la primera imagen de poder, de autoridad, de, vamos a llamarlo, de dominio, de guía
de cuidado que los hijos reciben. Ejemplo. El ejemplo, gracias, ¿sí? Para representar a Dios delante de los hijos. Es importante reflejar la imagen real. Si el Señor no está en mi corazón, ¿qué voy a reflejar? Pues cualquier otra cosa. Un autoritarismo o una ligereza, ¿verdad? Ay, yo soy amiga de mis hijos, ¿verdad? Muchos padres se llenan la boca de decir, pues tus hijos necesitan padre y madre, no amigos. No amigos. Sí. Entonces vemos que el Padre sigue siendo nuestro Padre y Jesucristo dice, ya no os llamaré, pero Jesucristo como hijo, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Pero el Padre, ¿verdad? Tenemos una cercanía con el Señor, más no en esta ligereza. El Padre está atento a las necesidades. ¿Qué es un Padre verdaderamente? Un Padre es el que está atento a las necesidades de los hijos. Hoy, por definición, papá, le decimos, ¿ya ganas un buen sueldo? Ya puedes ser papá. ¿Tener un buen sueldo es suficiente para ser papá? No es solamente llevar un plato de sopa a la mesa. ¿Sí? Es, atender las necesidades todas. Un hijo necesita un abrazo, un hijo necesita una exhortación, un hijo necesita una conversación, un hijo necesita dirección, ¿sí? Sostén, guía. Si los hijos toman decisiones equivocadas, pues a enderezar el camino, porque estamos en la observación, porque los hijos van a tomar decisiones equivocadas, necesitamos un padre. ¿Qué hace Dios Papá Dios, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas? Nos corrige. Nos corrige. ¿Qué más? Nos indica el camino. Nos indica el camino correcto. Ojitos acá, ¿sí? O más bien nos dice, como dicen los militares, dice, eyes on me, ojos a mí, pon tus ojos en mí, ¿sí? Fíjate aquí. Entonces, ¿qué más nos hace? La disciplina. Disciplina, corrige, claro que sí, ¿verdad? Ya, hermana, ya te fuiste, ya te azotaste, claro. El problema es que esto no se puede hablar hoy en día, porque ahora ya eres sujeto. Si tú le levantas la voz, te demandan. te pueden demandar y te quitan la patria potestad. Ya se está trabajando aquí en México. Aquí también. Aquí en México se está queriendo legislar que un hijo te puede demandar y le quitan la patria potestad. Y esos somos Por los pocos levantar países que somos como Somos de los pocos países que todavía no se ha legislado, pero si le rascan y le buscan un hijo, puede ganar un pleito. ¿Sí? Y si ven que se está golpeando al hijo y todo No, bueno. denuncias. Claro, tú denuncias y entonces, vemos entonces que, regresándome, ¿qué hace Papá Dios con nosotros cuando tomamos decisiones equivocadas? Nos corrige, nos disciplina, nos indica el camino correcto. ¿Qué más? Y algo que es muy importante y que debe hacer muchos padres y que no hacemos, es dejar que vivamos la consecuencia de esto. Se la ahorran, sí, cierto. Nosotros les ahorramos la consecuencia, les evitamos, les damos el salto a los hijos para que no sufra, para que no pague, para que no pene por esa error y mala decisión. Pero el Padre Celestial no hace eso. Él nos permite, Él nos deja. Sí, mi amor, tú te metiste aquí, estoy contigo y te estoy indicando ahora el camino. Así que, como dice el GPS, redireccionando. De cuando te dijo, vete a la derecha y tú te fuiste a la izquierda, entonces tiene que redireccionar el GPS y te tiene que decir la locutora o el que te va diciendo, redireccionando. Sí, vamos a redireccionar, pero mientras tanto sufres. Porque ahorita lo que encuentras otro retorno, ¿verdad? Lo mismo es sufrir la consecuencia de mi mala decisión. Y eso es lo que hace Papá Dios con nosotros. Nos lleva, nos guía y dice, tiene un precio. Es tan amoroso que de verdad Él toma el asunto en sus manos, pero no brincando
la consecuencia de lo que hagamos. Pero nosotros como padres lo hacemos porque no nos empapamos de la paternidad de Dios. Por eso es importante como papás dignos de honor caminar con Dios, porque eso facilita el poder reflejar al Dios verdadero, ¿sí? Al Dios de amor. Te amo, por eso te corrijo. Y aparte que los hijos no lo entienden y no lo asimilan, mucho menos la sociedad, ¿sí? Pero tienes una consecuencia y la vas a sufrir y la vas a pagar. El problema es que ¿cuántos papás, no decimos, está castigado el celular una semana? ¿Cuánto tiempo dura castigado? Una hora. Horas. Y se me hace mucho. Una hora. No cumplimos lo que prometemos, ¿sí? Entonces ahí está, ¿cómo va a reconocer un hijo una autoridad que es laxa? Una autoridad que es autoritarismo también. Porque no solo te quito el celular, sino te quito la televisión, te quito los paseos y encima te doy una nalguiza. ¿Cómo va un hijo a respetar o a honrar a un padre así? ¿Sí? Falta de instrucción. Claro, ¿No? claro. Falta instrucción y falta conocimiento. Por eso la relación primero con el padre es fundamental, mis amados. Por eso los 4 primeros mandamientos, las 4 primeras promesas, las 4 primeras luchas que tenemos que librar es con nosotros mismos y en relación con Dios, para poder tener esa cercanía, caminar con Dios. El uso de la autoridad requiere de 2 cualidades fundamentales para tener la honra. No es porque sea por mi linda cara, por comprarle muchas cosas, por portarme bien con mi bebé, un bebé de 34 años, ¿no? Sencillito, ¿eh? Requiere de 2 cualidades, ¿sí? La autoridad, sabiduría y amor. Sabiduría, dice Proverbios 22:6, que instruyas al niño en su carrera, en su camino, dicen otras traducciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando dé un paso, cuando dé el derecho, cuando dé el izquierdo, o sea, en su camino, a lo largo de todo el camino, mientras esté bajo tu cobertura, tu autoridad, instruye. Oye, pero es que ya es un peladote de... Ya hasta me pasó, tiene 15 años y está re grandote. Instruye al joven en su carrera, en su camino. ¿Sí? Y cuando fuere viejo, ahí está la promesa, no se apartará de él. Los padres necesitamos conocer la individualidad de nuestros hijos. Que fulanito, el primogénito, es un abismo de diferente que el segundo. Y un abismo que el tercero, y los que tengan más. Cada uno es diferente. Aunque sean 2 niñas, son diferentes. Pero es que yo las vestí igualitas de chiquitas, pues porque no les quedaba otra. Pero son diferentes. Bueno, acabo de leer también una mamá que tuvo solamente 2 embarazos. Los 2 trillizos. No, bueno, de eso no. O sea, tiene 6, 2 por 3, 6. Pero, qué difícil. Le digo a mi esposo, ¿qué haces con 3 hijos? Me dice, educarlos. Así que fácil, se dice. Sí, con uno, ¿verdad? Nos ganábamos los pelos. Y cada uno con su personalidad, cada uno con sus características, con su individualidad, y que requiere, y con sus necesidades muy personales, ¿verdad? A veces no sabemos si voltear a ver al chiquito, y a veces nos vamos con el chiquito porque decimos es el más necesitado, y el grandulón es el que más necesita. Necesitamos precisamente por eso la sabiduría, mire, voy a utilizar unas palabras a lo mejor un poco rudas. La sabiduría me muestra cómo dirigir y cómo guiar a un burro salvaje. Por eso necesito sabiduría. ¿Sí se entendió por dónde iba? Porque la sabiduría incluye también disciplina. Requiere de orden, pero orden personal también, porque si yo no soy una persona ordenada, ¿cómo voy a querer ordenar a mí?
arregla esos cajones, esa recámara, que quién sabe qué. Y va a mi cocina y encuentra un mugrero. Entonces, el ejemplo, la sabiduría que me permite guiarlo y dirigirlo. Y el amor, importante. En esa guianza y en esa dirección, no destruirlo. Lo leímos ahorita en Efesios. No irrites a tus hijos, no destruirlos. Esperar en fe y más bien construir. Y muchas de nosotros diremos, híjole, ¿cómo no supe esto antes? No, ya me ganó por el otro lado. Sabiduría y amor. Disciplina y amor. Ahora lo veo un poco más amplio, más que disciplina, es sabiduría. Pero la sabiduría incluye disciplina. ¿Sí? ¿Cómo domar a un potro salvaje? Pues requieres riendas. Necesitas voz de autoridad, necesitas esa fuerza, ¿verdad? Fuerza física y fuerza de espíritu para domar, ¿verdad? Ahora hay muchos programas del encantador de perros, de gatos, de caballos, de delfines, bueno, de serpientes, ¿no? De cocodrilos, que hasta se lo comió, por ahí le acabó muriendo en sus hazañas. Pero nunca han sacado al encantador de hijos. Yo no sé por qué, o no lo han encontrado. La niñera. Sí, la niñera, no, pero el ajeno es muy bueno para venir a dar consejos. Pero cuando es cara a cara con los hijos, ¿sí? Con el trato, con la energía que hay entre los padres y los hijos, pues es diferente. Ya vimos una primera faceta. ¿Soy yo un padre digno de ser honrado? Porque como orden, mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Por honra, ya dijimos que la honra es dar un lugar superior de obediencia, de reconocimiento, aunque no se lo merezca. Es por rango. Qué difícil. Sin embargo, ahora la pregunta es, vamos a hacernosla como adultos. ¿Cómo honrar a un padre o a una madre que no fueron honorables? ¿Cómo qué? Honrar a un padre o a una madre que no fueron honorables con nosotros. Y nosotros a nuestra vez con nuestros hijos. Perdón. En obediencia a la palabra. Ok. Respetándolos por voluntad de Dios. Ok, importante, pero respetándolos, pero es muy difícil trabajar. Un padre que abusó, hasta el aire se nos fue. Un padre que abusó de su hija, un padre que golpeó, o simplemente una madre que usó siempre términos peyorativos con un hijo, o simplemente el hecho de haber hecho distinción con alguno de los hijos. ¿Cómo honrar a un padre que no tuvo ni sabiduría ni amor? No tuvo disciplina. Un padre que, ay sí, hijo, hazlo. Ay sí, vete a las fiestas. Ay sí, fúmale, chúpale, drógale, lo que sea. Pues, Sí. pues es muy difícil, pero si uno conoce a Dios, tiene que obedecer ese mandamiento. Así es. Con la esperanza y la fe de que tiene una promesa. Lo acabas de decir. Primero yo necesito un encuentro con Él que es. Luego, entonces aquí ya la palabra honrar incluye otro elemento. Perdonar. Honrar también es perdonar. Es tener compasión, no lástima, compasión, que es lo que tenía Jesús al mirar al necesitado, al mirar al entristecido, al mirar a la viuda, al mirar al huérfano. Compasión. Y cuando vemos a nuestros viejos ya avanzados en edad, y aquel que me maldijo, yo tengo ahora compasión de él, porque lo veo no con mis ojos, no con mi antecedente, no con mi pasado, con mis recuerdos que ya fueron sanados, sino ahora lo veo con los ojos de Cristo. No tiene a Cristo, tengo compasión por mi viejo. Sí.
Pero se necesita primero haber tenido un encuentro yo personal con el Señor, porque así de la nada todavía me siguen saliendo gusanitos por todos lados, ¿no es cierto? De esos recuerdos, de esos rencores, de estas, el sentir compasión de ellos. No tratarlos, cuando venimos al Señor, empezamos a entender que es no tratarlos como se merecen. ¡Qué tremendo! Ven cómo la honra no es por mérito, es porque Cristo hizo una obra en mí y yo la transmito. Porque yo, sin merecerlo, también recibí salvación, recibí perdón, recibí consideración, compasión, misericordia, y agrégale lo que el Señor te vaya mostrando. Y entonces lo transmito a mis padres, padres no honorables. Cuando yo abro mi corazón a la compasión, al perdón y evidentemente, subsiguientemente, a la honra a mis padres, la sanidad del corazón se da más fácilmente. Se da fácilmente. Se rompen las barreras que fuimos construyendo con el rencor, con el resentimiento, con los recuerdos, con los gritos, tantas cosas. Se empiezan la sanidad de las heridas del alma se da mucho más fácilmente. No es como creemos que se merecen, sino como el Señor los trataría en mi lugar. Muchas veces nuestros padres no llenamos sus expectativas. Muchos, aún desde que nacimos, ¡ay, fue vieja! Ya desde ahí, ¿no? Sin conocernos, sin habernos visto, y ya cuando nos ve, la primera, ¿no? No llenamos sus expectativas. ¡Ay, este fue artista! Yo creía que fue ingeniero, porque yo no pude ser ingeniero. O porque yo fui el más grande de los ingenieros. Entonces queremos proyectar en nuestros hijos nuestras frustraciones o nuestras expectativas, en vez de poner nuestros ojos, Señor, ¿qué quieres que sea? ¿Cuál debería de ser la expectativa con respecto a nuestros hijos? ¿Qué quieres que sea? Mucha gente dice, ay no, que haga maestrías, doctorados y que se especialice y que sea un gran director de un hospital. Y de verdad, nos vamos a estas cosas del mundo. Temerosos de Dios, ¿no? Que sean temerosos de Dios y hombres y mujeres de bien. De bien. Que dejen una huella donde quiera que vayan. Empezando en su trabajo. No quiero que sean pastores, no tienen que ser pastores. No todos están. No quiero que sean evangelistas, pero que sí hagan la obra de evangelista. Eso es otra cosa. Todos. Sí. La gran comisión. La gran comisión. Ajá. Pero que sean temerosos del Dios verdadero. Esa debe ser la mayor de las esperanzas, ya no expectativa, sino esperanza. Porque la expectativa la armo yo. La esperanza la pone el Señor. Entonces yo pongo mis ojos en la esperanza. Y esto me da, estoy regresando otra vez a la paternidad. ¿Cómo honrar a padres golpeadores, a padres abusadores? Con el perdón, con el amor del Señor, ya no con el mío. A padres que abandonaron, que descuidaron y hasta se suicidaron o mataron a un miembro de la familia. El padre que mató a golpes a la madre. O la madre en desquite, abandonó al padre. Padres divorciados. ¿Cómo honrar a estos personajes? Con el perdón. Con el perdón. No hay otra herramienta. Con la conocemos- ayuda de Dios, pero primero habiendo vivido yo el perdón de mis pecados. Sí. A eso iba, que cuando conocemos la vida de Jesús y lo que le hicimos, y aún así nos perdonó con el castigo peor que pudo haber tenido, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Claro. Pero no tener misericordia. Sí, pero Jesús no tuvo unos papás como los míos. Una persona herida va a contestar así. Pero dio su vida por nosotros para salvarnos.
no entendemos el amor. Acuérdense que cuando hay heridas, un animal herido es el animal. Yo les preguntaba alguna vez en clase, ¿cuál es ya ustedes también creo que se les pregunté, ¿cuál es el animal más peligroso que hay en la naturaleza? El ser humano. Sí, el ser humano. No, el que sea El que esté herido. Cualquier animal, así sea chiquitito, un ratón herido, un perro herido, un león herido, un ser humano herido, es el ser más peligroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dispuesto a dejarlo ir todo. ¿Sí? Con sus heridas. Al fin ya estoy herido. Pues va todo. Entonces, de verdad, el honrar a los padres, dice aquí con promesa, para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Les quiero llevar a unos pasajes, por favor. La honra a los padres, Dios no se equivoca. Incluye también, cuando yo he sido rescatado por el Señor Jesucristo, anhelar la salvación para ellos. Esa es parte de la honra. No es llevarles un pastelito el día de su cumpleaños. Ah, sí, sí. No es ir a apapacharlos o depositarles dinerito en su cuenta. Eso no es honrar, eso está muy corto, eso está muy escaso. En realidad es anhelar la salvación para ellos, orar por su salvación, porque es lo más preciado que yo tengo. No es mi dinero, no es mi tiempo, no es llevarle a los nietos, no. Más es anhelar la salvación para ellos, puesto que nosotros ya hemos sido salvados y rescatados. ¿Qué dice? Ahorita vamos a ver. El honrar a nuestros padres, ¿se lo merezcan o no? El honrar a nuestros padres, de acuerdo a la palabra, es el principio de la sujeción de nuestra vida a las autoridades. Sí. Es el principio de aprender de otros. Cuando yo estoy aprendiendo de otros, me sujeto a la persona que me está enseñando. ¿Sí? Oye, Vanita, enséñame a hacer el pastel que tú sabes. Oye, pero déjame, yo le bajo. A ver, déjame, no, tú no sabes cuántos huevos. No, o sea, ¿me estás enseñando o cómo? No nos sujetamos cuando yo estoy aprendiendo. Entonces, el honrar a nuestros padres es el inicio de los aprendizajes significativos de nuestra vida. El estar dispuestos a aprender de otros. Y por supuesto, de la palabra. ¿Qué nos pasa cuando no honramos a nuestros padres, no respetamos, no reconocemos, no tenemos esta posición de autoridad? ¿Qué pastor te parece correcto? ¿Qué pastor te parece bien? Ninguno. ¿Qué policía te parece? Ninguno. A ver, vamos a revisar los presidentes que ha tenido México. No, ni le busques. No sale uno bien. No me sujeto a ninguna autoridad. ¿Qué jefe de los que has tenido te ha parecido un buen jefe? Ninguno. Nadie. No reconozco a ninguno. Mujeres, ¿qué esposo? Las que han tenido varios. Hablo de la samaritana. Ninguno le parecía bien. Había que cambiarlos. ¿Por qué no empezamos con el principio? Miren cómo se extiende. Ahí aprendemos una vida de orden y una vida de jerarquías. Sí, una vida de jerarquías. Vamos a Efesios 5:21, mis amadas, por favor. La palabra nos lo dice. Sujetaos, 5:21. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. No es agacha la cabeza, no es humíllate para que te pisoteen. No dice eso aquí. Dice sujetaos los unos a los otros. En unas cosas tú eres muy buena y yo me sujeto y dejo que tú obres. En otras tú eres muy buena, yo mira, calladita me veo más bonita y aprendo. Sujetaos, pero dice en el temor de Dios. El 22 no lo van a querer leer, ¿verdad? Léelo, Ros, para que no me toquen a mí las pedradas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ups.
Pero ¿sabes por qué nos cuesta trabajo? Porque desde chamacas no nos sujetábamos en casa. Desde chamacas peleábamos con mamá o discutíamos a papá y cuestionábamos la autoridad. Y por eso ahora luchamos, y por eso hoy las mujercitas que se están juntando, porque ya no están casando, se están juntando, cambian de marido, a ver cuántos meses les dura, porque no hay sujeción, porque no hay la búsqueda de aprender el uno del otro, honrarse el uno al otro, porque no honraron a sus padres. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a otro pasaje rápidamente. Hebreos 13, 17, mis amadas, y ya estamos. Hebreos 13, 17. Uy, ahí viene otra. ¿Dura? ¿Quién la quiere leer? No, yo no les leo para que no me llueva a mí. Hebreos 13, 17. Si quieres que te cuente Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sujetar otra autoridad. Es aquí, al pastor. ¿Sí? Al pastor que Dios puso en tu camino. Ahora, Dios también te da discernimiento, así como a los hijos también, a veces a papito y a mamita, ya como adultos, mami, de verdad esto no es correcto. Yo puedo platicar, exhortar, discutir con argumentos y con respeto, y respetando la autoridad de mis padres, ¿sí? Pero presentándoles, o cuando me están hablando de pecar, ¿verdad? Porque a veces los papás, ay, pues dile que no vas a estar y ya, hombre. No, papito, no puedo mentirle. Ay, no me salgas con tus santurrones. No le voy a mentir. Sí podemos contradecir cuando nuestros padres nos inviten al pecado. Pero nos dice aquí claramente a los pastores o a las autoridades, sí podemos argumentar, pastor. A mí se me hace que como que esto no está resultando con los jóvenes. Se están alocando mucho, o sea, podemos llevar como una exhortación en respeto, sabiendo que ellos van a dar cuenta a Dios. Igual a mis padres, tú vas a dar cuentas a Dios. Si no funciona la cuestión con mi hermano, les das muchos permisos a mi hermano, papá. ¿Sí? A veces los hijos nos exhortan. ¿Sí? Y entonces podemos hacerlo siempre con respeto. Dice obedecer entonces a otra autoridad, a vuestros pastores. Y finalmente, primera de Pedro 2:13 y 5:5. 2:13. 2:13 y 5:5 de primera de Pedro. ¿Qué dice el 2:13? Sujetaos. Vean el contexto, amados. De verdad, yo acuérdense que siempre me gusta ver siempre el contexto para enriquecer. No me puedo quedar con una cita bíblica. Yo puedo tener toda la colección de Shakespeare y entonces agarro un libro de una noche de verano y abro y leo como 3 renglones y lo vuelvo a guardar y ahora agarro otro libro de yo no me quedo con la obra de Shakespeare leyendo pedacitos de todo. Estos son libros, hay que leerlos completos y asimilarlos y aprender completos. Dice la palabra del Señor: sujetaos a toda ordenación humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior y a los gobernadores como por él enviados. ¿Por quién? Por Dios. Por él. Para castigo, por él en mayúsculas, sí, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Nuevamente, sujetándonos. ¿A quién? A otras autoridades. Pero yo no me voy a sujetar si yo no empecé con el 5.º mandamiento. Si yo no empecé ya en Cristo entender, no por mérito, sino porque Dios me dice que esto me conviene y además dice que es provechoso. Saquémosle jugo, mis amadas. ¿Sí? Ahí en el 5.5 en Pedro, 5.5, ¿en dónde? Primera Pedro 5.5. Sí, amada. Aunque tampoco se lo merezca.
Lo he estado repitiendo. Quiero que me quede que aunque no se lo merezcan ni los policías, ni los gobernantes, ni los reyes, no sé. Sí, léesela por favor, amada. Mas vosotros no sois cualquier gente, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¡Wow! Y no es bomba yucateca. Primera de Pedro 5:5. No, es Es primera de Pedro Sí. 2, 9 y 15. Primera de Pedro. Y el 5:5 que prácticamente quiero cerrar con este, Asimismo, porque yo sé que aquí tenemos pura juventud. asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. 6 y 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Sí? Vemos entonces que es el principio de toda obediencia. Es una lucha constante la que tenemos los hijos de Dios cuando conocemos la verdad y no la obedecemos. Cuando conocemos y sabemos, cada que oímos, yo no sé si a ti te pasa, hermana, yo cada que oigo mujeres, esposas, sujétense a su marido. Nos lo tiene que estar recordando. Nos lo tiene que hablar el Señor. Porque es una cosa, porque además eso me lleva, ahora que conozco esto, me lleva para atrás. Y me dice, ¿te acuerdas cuando le contestabas a tu padre? ¿Te acuerdas cuando lo encarabas con toda tu verdad? Y papá me tenía que voltear. Yo iba seguido al dentista. Sí, mi amada. Y es que en nuestra carne, no lo podemos hacer, ¿no? Entonces No, tenemos que no. recurrir a la palabra que es la Así que es. nos ayuda. Así es. Por eso dice que sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Así Pero es. cuando llegamos aquí, Así es. a la palabra, ¿no? Amén. Amén. Gracias. Sí. Y cuando somos obedientes, las cosas espirituales se alinean. Fluyen. Totalmente. Totalmente, mis amados. Y a veces decimos, digo, bueno, si yo ya soy obediente, ¿por qué ahora mi generación que sigue no? ¿Verdad? Y decimos, ¿cómo? Acuérdense que hay consecuencias, que toman tiempo. Y a lo mejor tus siguientes generaciones necesitan 2 que 3 topes como los que tú te tuviste que dar. O más. Sí. Porque a lo mejor fueron más duros de corazón que tú aún. Y a veces nos preguntamos eso. Pero el Señor, por eso parte de la honra es tener esperanza y compasión y anhelo por la salvación de nuestras autoridades, empezando por papá y mamá. Así que vamos a tomar, porque es una lucha constante con la autoridad. Y a veces hasta con nosotros mismos cuando somos autoridad. Luchamos con nosotros, porque la queremos imponer, no es autoridad. 2 preguntas, retomo. ¿Soy un padre digno de honra? Ouch. La otra, ¿he de honrar a padres que no fueron honorables? La respuesta es, en Cristo sí. En Cristo sí, mis amadas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, por recordar, por traer a nuestra memoria, a nuestra mente y aún a nuestro corazón, Señor, estos tiempos, estos recuerdos, estas relaciones que vienen, Señor, de muy atrás. Pero, Señor, que vemos las consecuencias tiempo después.
Tenemos una lucha constante, Señor, con y contra la autoridad, cualquiera que ésta sea. Perdónanos en el nombre de Jesús. Perdónanos por cuestionar, Señor. Perdónanos por criticar, por juzgar, Señor, a nuestras autoridades. Y sabemos que esta debilidad, Señor, este pecar viene desde que no aprendíamos, Señor, a honrar a nuestros padres. Enséñanos, Padre, a honrarlos, a respetarlos, a ponerlos en alto, a dar, Señor, materialmente, pero también espiritualmente, a darnos en tiempo, en amor, en perdón, en compasión, Señor, para con ellos. Y esto mismo podamos, Señor, aplicarlo a toda autoridad que tengamos dentro de nosotros, nuestros jefes, nuestros policías, Señor, nuestros gobernantes, aún nuestro esposo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nos sometemos a ti, Señor, como dice tu palabra, y sujetos a ti es como aprenderemos verdaderamente a aplicar esa obediencia, esa sujeción y esa autoridad dirigida, Señor, para bendecir a aquellos que nos preceden y que están sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.